Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con Pablo Tousón, fundador junto a Federico Zapata de la consultora Escenarios y Revista Panamá. En la primera parte, Tousón analiza la estela de destrucción que está dejando a su paso la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y la posibilidad de que se consolide una gobernanza del mileísmo en alianza con la CIDE. La segunda mitad se enfoca en la renovación de figuras que debe afrontar toda la oposición, a lo que se le suma la crisis de proyecto que atraviesa el peronismo del siglo XXI. Pablo, gracias una vez más por estar en Desde la Redacción, este podcast que hacemos acá en Rosario 3. La verdad que para arrancar tenemos como un gran elefante delante de la habitación que no nos vamos a hacer los boludos y lo vamos a encarar rápidamente, que es la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yáñez, y en particular dejando de lado, digamos, las cuestiones que tienen que ver con lo judicial y que le corresponde al Poder Judicial investigar, juzgar y terminar decidiendo si es culpable o inocente el expresidente. Me interesa la repercusión que esto, entendés vos, que pudo haber tenido, que está teniendo para el peronismo en su conjunto, en particular para el kirchnerismo, para el cristinismo, y si esto representa, no sé, el helicóptero de la Rúa, ¿no? Lo que marcó el éxodo por el desierto en el que sigue transitando hoy el radicalismo sin la posibilidad de tener un candidato presidencial fuerte. Mira, a ver, yo creo, para plantearlo en varias capas, ¿no? Yo creo que primero tiene un tema, no un problema, es un problema para el peronismo muy grave, muy importante, muy estructural y que va más allá de la persona Alberto Fernández. Ahí viste que a veces en la historia hay personas que cristalizan o que simbolizan o que encarnan procesos políticos más grandes, ¿no? O sea, así como en De la Rúa había más que De la Rúa simplemente, había más como, digamos, que simplemente su personalidad. Y la paradoja es que Alberto no encarnó, parecía que no encarnaba nada siendo presidente, pero lo encarnó ahora. Encarna la crisis de una elite del peronismo, de una casta del peronismo, llamado así, y también, si lo estirás un poco el concepto, también de cierta forma de la política profesional de la Argentina, del 83 hasta acá. También porque, en parte, Alberto era eso, él vendió eso, ¿no? Era el insider, por definición, era el moderado, era el político profesional, era el que conocía el Estado, era el hombre que podía articular entre diferentes sectores, era el tipo que podía conseguir una especie de solución por consenso de los problemas argentinos y aterrizar eso. Digo porque es importante cuando vemos después el advenimiento de Milei, lo que vemos es que previamente hubo una crisis también no solamente el kirchnerismo en sí, más clásico, que también, quizás de hecho la había tenido antes, por eso tuvo que venir Alberto Fernández, sino de los tres personajes que uno podría decir que son los representantes del centro político en Argentina realmente existente en esa época, que fue Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, ¿no? Porque para ver lo importante que es lo que en el fondo uno puede pensar que ve cuando ve a Alberto, ¿no? Que no es solamente ver un tipo específico, el peronismo porteño, y con su personalidad, hoy descubrimos extrañísima, ¿no? O sea, quiero decir, extrañísima en el desborde, extrañísima como si fuese en la parte más maradoniana que aparenta tener, pero todo escondido, y acá viene la parte clave, que es la parte de la hipocresía, porque todo eso, digamos, uno podría decir, la extravagancia de Alberto no se veía, pero la de Milei se ve. Digamos, Milei plantea a cielo abierto todos unas excentricidades desde el punto de vista personal, desde los perros hasta su sexualidad, ¿no? Lo que uno pueda pensar al respecto, pero abierto. En cambio, en esto, vos tenías como si fuese en la década del 60, ¿viste? Mad Men, vos tenías los tipos de traje y corbata, como si fuese ordenado, y se da vuelta el telón, y es un descontrol, incluso. No es solamente que es infiel, digamos, sino que y llevado al extremo y la ruptura de esa vinculación, incluso con lo femenino en general, yo te diría, porque uno podría decir, más allá de él, ¿no? Diciendo la relación con Cristina, la relación con su mujer y la relación con los chatcitos, con las 58.000 mujeres con las que chateaba.
que uno puede suponer que es más o menos verdad. Yo no, lo del tema de cuestión más legal, como voy a decir, la violencia de género, no me voy a meter porque es una cuestión judicializable en el sentido que necesita prueba, pero todo el resto ya se veía, no sé, digamos, ya se sabía Era y un queda medio rumor. expuesto. Exacto, entonces hay algo ahí que puede ser, digamos, uno diría, Alberto había propuesto, en la cuarentena, la política le propuso a la sociedad una especie de juicio moral sobre cualquier cosa que hacía. Si tomaba sol, si se juntaba con amigos. Es normal que ahora le caigan en su intimidad, porque diciendo, nadie se había metido tanto en la intimidad como probablemente como la política entera de esa época, no solamente Alberto, también en dosis más moderadas, tal vez Kicillof y Rodríguez Larreta, que eran los jefes de la cuarentena de aquel momento. Entonces, hay una cosa más hipócrita que se ve en esto, ¿no? Que se ve, bueno, vos me proponías, por otro lado, desde el punto de vista del feminismo, pero me proponías una forma de vinculación hombre-mujer que no hacías. O sea, me proponías toda una codificación extrema de muchas de las relaciones humanas entre hombres y mujeres, por lo que podría ser la versión del feminismo del 2018. El feminismo tiene muchas versiones durante el siglo XX, esta era una específica, mucho más vinculada a la vida cotidiana, más de lo personal es político, y después cuando se da vuelta cuando se apaga la luz, como decía la vieja propaganda de los 80, o sea, se prende Olmedo, ¿no? Como que aparece una especie de situación muy, muy, muy al revés, muy, muy mentirosa. Y yo creo que eso en esa parte, la caída de Alberto, se lleva puesto mucho no solamente el peronismo, que ahora vamos al peronismo específico, pero digo, para hacer como un gran planteo sobre, lo profundo es cuando es más, cuando va al inconsciente, no cuando va al consciente. O sea, no es cuando lo vemos los politólogos, viendo el sistema de partido, la representación electoral territorial, sino cuando va a llamémosle una crisis moral, cuando va al fondo de la cuestión. Fíjate que, por ejemplo, y eso le pasa mucho a los regímenes, que es lo que vincularía a Venezuela con esto, ¿no? Lo único que vincularía a Venezuela con esto es la idea de no vivir como predicás, ¿no? De no sostener, no hacer lo que decís. O sea, entonces es como diciendo, bueno, por eso a los regímenes o a los gobiernos o a los procesos más de progresistas o de izquierda les caen mal con la hipocresía, porque también es más lo que demandan, ¿no? Como diciendo, la relación con el dinero, la relación con muchas cosas, que hace que, bueno, como la Unión Soviética diciendo, bueno, pero ¿y vos dónde compras tus viandas? Digamos, ¿ustedes cómo viven? Entonces, todo esto, lo peor es que la gente suponía algo, y yo creo que lo que la gente suponía es muchísimo menos de lo que pasó. Lo que pasó en ese poder roto del frente de todos. Y para terminar con esta parte es, también no le perdonan que no gobernó, porque pareciera que Alberto hizo todo lo que se podía hacer con el poder, salvo ejercerlo. O sea, es como si lo usó. Pero en general, ¿qué pasa? Y eso va más para el peronismo en general, ¿no? El peronismo se le perdonaba muchas cosas porque ejercía el poder. Entonces decía, bueno, son desprolijos, a lo mejor son un poquito más chorros que los otros, pero efectivamente hay una seriedad en la toma del poder. Y en esto, vos lo que ves es como si fuese una displicencia abismal, casi que te diría una cosa como no tomarse en serio el cargo, que Menem le podían decir 50 cosas, podía tener seguramente más mujeres que Alberto inclusive, pero en otra clave, en otro contexto, y laburando lo que tenían que laburar, que era de tomar decisiones. Lo Entonces, que no se perdona es el no ejercicio del poder. O sea, al final de cuentas, digamos, lo que más molesta en la sociedad no es tanto sus aventuras, sino que el tipo era un hombre común. la sensación, sí, al final sí, ¿viste? Bueno, por eso, a veces hay que ser, con las cosas que demanda la sociedad, hay que ser, digamos, porque a veces te piden una cosa que, fíjate que el hombre común, y vino Milei, que es lo menos común, no conozco a nadie como Milei, o sea, salvo Milei. Entonces, no, Pero tan bueno, pero común no era. lo que tiene es que es transparente, eso es lo que vos decías antes. Sí, Entonces sí, te sí. bancan que seas un loco o que te muevas, digamos, con formas que están totalmente fuera de lo que sería lo común, pero bueno, lo hace porque es así. Y Alberto no. Obviamente, entonces es como, digamos, la parte donde propuso algo que no hizo. Todo en Alberto es un poco así. Es como un tipo que te dice, de hecho, cuando era la cuarentena, él era como una especie de papá de todos, ¿no? Entonces, él un poco, en el fondo, digamos, es como alguien que aparece y dice, yo voy a ser el papá de América, y después a la semana te das cuenta que se fue a comprar el pucho y no volvió más. O sea, es como la sensación de estafa que emana de él,
es como si fuese la teoría del derrama sobre todo el proceso político, sobre todo porque no está solo él. Es verdad que está Spinoza, digamos, con su propia causa de acoso sexual. Hasta te diría que extendiéndonos hasta lo que representa el universo más conceptual, Pedro Briega, digamos, vos ves una idea que Alperovich. obviamente que ni hablar de Alperovich, o sea, que uno podría decir, hay una frase de Oscar Wilde que decía, todo es sobre sexo, salvo el sexo que es sobre poder. Uno diría, también algo dice sobre, la naturaleza del ejercicio del poder de esta dirigencia actual, ¿no? De ese relacionamiento que tienen. No me voy a meter a hacer psicologismo político, porque no porque no lo crea que se puede hacer, sino porque no me da a mí. Pero sí, hay algo ahí, digamos, porque no es que se les descubre que todos de repente tienen cuentas en Bahamas, digamos, es como más esto. Entonces, me parece que es una reflexión que uno podría sostener, que es en qué medida esta crisis sexual, digamos, o crisis no solamente representa una especie de hipocresía con relación a la ideología, ponerle feminista que se sostiene del 2018 para acá, sobre todo ese sector, sino también del ejercicio mismo del poder, como una especie de cosa que no está bien, ¿no? Si le sumamos a lo de Insaurralde es distinto, pero también tiene las características de la máxima hipocresía, ¿no? Como si fuese, mientras yo digo una cosa y un proyecto y qué sé yo, estoy en un barco también con una cosa un poco prostibularia, en fin, digamos, es como todo muy sórdido y muy extremo, y la verdad que yo creo que al peronismo le va a costar. Si la idea era, yo salgo con esto, con una propuesta de corto que sería un frente anti-Milei, basado también en lo que uniría a un frente anti-Milei, que es ponerle la anti-ultraderecha y la otra, que este está loco, y la parte más amenaza a la democracia. Bueno, con esto que se expresa acá es medio difícil, ¿no? O sea, es medio difícil proponer eso con verosimilitud. Y segundo, que como en el frente de todos, al final fue una especie de agujero negro de poder, en el sentido que no solo no construyó, sino que lo comió, lo desvaneció. El peronismo, que era un partido que lo que propuso el 83 para acá, era 89 para acá, era ser un partido de ejercicio del poder, tampoco lo hizo. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué podría proponer entonces? Hay una ideología en crisis, una referencia política de Cristina Kirchner y de lo que piensa el Frente de Todos, que ya directamente está sepultada, y lo que uno puede ver en algunas de las últimas encuestas es que crece, y fíjate qué interesante, crecen dentro del electorado kirchnerista, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, crecen las referencias más morales. Crecen Grabois y crecen Kicillof. O sea, no, crecen los que uno podría decir, digamos, los percibe como más, que un poco viven como dicen, ¿no? O sea, yo no creo que sea tan porque vaya por izquierda, eso es una interpretación mía, ¿eh? Para mí es mucho más lo que es, la parte más como si fuese lo que uno puede percibir de su vida cotidiana, porque fíjate que Grabois tuvo causas por lo de él. Y si no convive con los personajes probablemente más oscuros de la política argentina en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, es como que el tipo marcha como diciendo yo tengo mi propia forma de convivir con esto que no implica ser ellos, ¿no? Y la Entonces, pregunta ahí, Pablo, pero bancame, sería, ¿es todo esto que vos estás describiendo, hasta qué punto vos pensás que se sostiene si, como se está especulando, se empiezan a filtrar nuevas cosas referidas al teléfono personal de Alberto Fernández? Si esto sigue escalando, no tenés dique de contención, ¿me entendés? Digo, si el dique de contención es Grabois y Milei porque viven como dicen, no sé si eso va a tener la resiliencia frente a una catarata de nuevas revelaciones que no sabemos de qué tenor y carácter pueden ser, porque no estoy hablando ya de cosas sexuales, estoy hablando de cuestiones más de política de Estado. obvio, obvio. No, y en manos realmente de los enemigos de Comodoro Pi, de Alberto Fernández te diría de una parte del peronismo en general. Imagínate, por otro lado, como todo el mundo sabe que Alberto chateaba con Dios y María Santísima todo el día, digamos, las ramificaciones de ese celular llegan, no sé, hasta Macron, se mandaban memes, no sé. Digo, digo, si uno les tira de la piola esa, efectivamente no se sabe hasta qué punto, desde cuestiones, de hecho, la causa seguros, convengamos que nace de eso también. O sea, que no es de sexual,
que también es como si fuese lo último que Alberto proponía, que era, bueno, por lo menos yo no soy, para hablar de la viejísima interna que tenían en los años 2000, por lo menos yo no soy debido, por lo menos yo no soy como si fuese, no soy Lázaro Báez. Y con lo de los seguros también le cae esa parte de su propio discurso, ¿no? Pero digo, si está seguro, si está ya hoy solamente con lo que hay es un escándalo gigantesco, imagínate con todo el resto de lo que podría suceder. Es como si tuviese Alberto en su celular contenido una especie de manipulite, una especie de caja negra de la política argentina en los últimos 4 años, además, en el poder, además, y ahí también hay una cuestión interesante para analizar, que es el uso que de eso se va a hacer, no solamente por lo que podría ser como Europi, sino también por los nuevos servicios de inteligencia de Javier Milei, ¿no? La pregunta es, ¿está amaneciendo como si fuese una especie de forma de gobernanza en la Argentina que incluye a los servicios de inteligencia como un rol principal y que tiene, hay una palabra rusa, y que tiene en este tipo de cosas un factor de negociación con la casta, o digámosle de coerción? Hablando del fervor ruso que tiene Santiago Caputo, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno ve en el putinismo, obviamente es una expresión mucho más acabada, porque el mismo Putin era agente de inteligencia, pero los servicios, en un punto, fueron parte integral de su primero purga y después acuerdo con los oligarcas rusos, ¿no? O sea, que tanto, básicamente en criollo, están todos carpeteados, y que en una especie de clase política tan rota como la que tenía al fin de los 90 Rusia, con un poco, ellos le llamaban, hay una cosa que hay una película, de hecho, creo que francesa, que se llama Compromat. Compromat con K es básicamente filmarte en situaciones sexuales indebidas, o promoverlas incluso, filmarla y después con eso hacer como una herramienta de negociación, que se decía incluso que lo habían hecho con Trump. Hay una vieja leyenda de que Trump en los 80 visitó la Unión Soviética y estaba en Leningrado y quiso como, no sé, cosas que incluso hasta a él le dan vergüenza que se salga. No, inclusive Y, pensaba, ¿te acordás en la época del menemismo a Ollarvide? Le sí, habían hecho también una cámara oculta, una situación comprometida de su intimidad, que no me puedo acordar el lugar en donde eso se llevó a cabo. Acá yo te agrego algo que también me interesa seguir en esta línea, que es, a mí por ahí lo que me preocupa de que se conozcan las conversaciones del presidente con todo el aparato, con todo el sistema, digamos, de poder de la República Argentina e internacional, es mirá la boludez que te voy a decir, es el tono de la conversación, digamos, la banalización, digamos, asistamos a una banalización del poder. Y en esa banalización del poder, digamos, logre uno de los grandes objetivos que se trazó Milei cuando asumió la presidencia, que era destruir el poder. A mí ese miedo me resulta como bastante grande, digamos. No sé qué puede suceder con la sociedad, o si la sociedad por ahí no le va a dar bola. mira, yo creo que la banalización del poder, es bueno el argumento, empezó en el Frente de Todos. O sea, el Frente de Todos, ¿qué deja? Deja un trono roto, como si fuese Game of Thrones, el final que viene el dragón y lo prende fuego. O sea, directamente no existe más. Entonces, cuando llega Milei es hijo de esa banalización. Ahora queda mucho más claro la idea de Milei como consecuencia y no como causa. En el fondo, si ya era un circo, traía al mejor payaso. Quiero decir, uno que no sea un payaso triste y que encima te levante el dedito. Digo, si ya es así, si en un punto uno le dice todo performance, todo medio trucho, todo, bueno, que el Estado se retire y que lo que haya que votar, prefiero que me divierto, prefiero que odie a la misma gente que yo, ponele, ¿no? Es como, eso es un proceso que ya había empezado. Te diría que esto que estamos viendo es el corolario, es como el final a toda orquesta de eso que vos hablás, que es como la deslegitimación de la política como una herramienta de transformación en sí, ¿no? O sea, y el Estado sobre todo, ahí, porque en el fondo lo que propone mi ley es devolverle el poder, es como diciendo, bueno, yo le saco poder al Estado, pero te lo devuelvo a vos. O sea, desmalezo esto. Siempre, como todo poder, proyecta una sombra, y esa sombra, ¿cuál es? Esto de los servicios de inteligencia que estamos hablando, que es lo más estatal que te puedas imaginar. De hecho, por eso estamos hablando de Rusia, que no hay país menos liberal en el planeta desde que existe que Rusia, ¿no? O sea, entonces, digo, ¿dónde?
la contradicción del nuevo orden que también funciona con lo peor del Estado. ¿Qué serían los servicios de inteligencia en un Estado? Y es como si fuese la parte más, los sótanos. Entonces parecería que el Estado le sacan la parte de arriba, pero le dejan la de abajo, ¿no? Eso también habla del estado de cierta putrefacción de la clase política argentina, en el sentido que si te la llevas puesta con 100 millones de dólares, o sea, si con un presupuesto demencial, ¿no? Pero de la CIDE, vos armás una especie de Vladimiro Montesino como el que tenía Fujimori, lleno de carpetas y videos y redes sociales, porque también recordemos que a revés de la época de Ollarvide en los 90, primero había en el menemismo, por más que el menemismo sí colonizó mucho Comodoro Pi con los servicios digamos, todo lo que sabemos de Nazareno en la corte, por ejemplo, eh, que podría ser análogo a lo del hijo ahora, pero hay diferencias. Una es que el menemismo en general, eso es una cosa vieja, cosa que decía Corach, no carpeteaba con la vida personal. O sea, era muy específico lo que hacían con eso. De hecho, un poco por los viejos códigos de la clase política de los 80, entonces por otro lado, no había redes, no había Instagram, no había, era todo como un mundo más sobrio, inclusive dentro del menemismo mismo, y las acusaciones que se le hacían su frivolidad y demás. Nadie nunca vio un video de Menem, o sea, y te diría que la lógica, incluso el Frepaso, que podría ser más moral en su lucha contra Menem, iba más para la corrupción que para lo sexual, ¿no? O sea, era como otra época en ese sentido. También una época más machirula, llamémosla así, más de cobertura entre hombres. Entonces, esto que llega acá es como una época donde eso ya se rompió tanto la omertá, en el buen y el mal sentido. Se rompió como si fuesen los códigos de la política que estaban bien y se rompieron también los códigos de la masculinidad, como diría Breger, que estaban mal. Entonces en esa ensalada, plus lo que puede haber implicado el sistema de negocios de los últimos 10, 15 años en la Argentina, la verdad que tal vez con poco, los libertarios pueden afirmar un poder eh, y uno lo está empezando a ver, ¿no? Como si fuese, nadie se pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen los videos? Y dice, a la noche sale un video, pero o sea, ¿quién lo sube? ¿Cómo es? O sea, ¿quién pone play a eso? ¿Dónde están estacionados los videos? Uno diría, bueno, los tiene Ercolini, los tiene Fabiola, los tiene Santi Caputo, ¿cómo sale? Es una pregunta que la gente ya ni se hace. Esto último, esto que viene derivando de la violencia de género hacia Fabiola Yáñez que se le denunció al expresidente. También porque ustedes con escenarios están midiendo la opinión pública constantemente, entonces por ahí tenés un panorama más acabado de esto. ¿En qué lugar deja al votante kirchnerista, digamos, al progresismo? ¿Está en una situación de orfandad aún mayor que la que tenía cuando gana Milei? ¿Qué posibilidades tiene de encontrar un foco para tener alguna esperanza en 2025 y en 2027? Te lo digo porque uno habla también con esos sectores y la desmoralización con esto último es muy grande y es muy de esta idea de, bueno, que se vayan todos a cagar, ¿viste? Esa lógica. Yo creo que está en mayor orfandad, ciertamente, que cuando asumió Milei, mucha mayor orfandad, sobre todo por varios motivos. Uno, por el que hablamos recién, digamos, por todo lo que puede ser la crisis moral de este proceso. El otro, es por la crisis ideológica que implica la malversación, no solo la malversación, sino que se empieza a traficar cuestiones de género ya digamos, se banalizó muchísimo el argumento, ¿no? Hasta Cristina cuando dice que la agredieron a ella en cuestiones de género por lo que podría ser digamos, Alberto Fernández y su relación política con ella, es como no debería usarse tan a la marchanta. Entonces al final quedó, si todo es, nada es, ¿no? Lo único que queda es digamos, las fotos de Fabiola, pero todo el resto queda como en una zona, una nebulosa, que le saca también la potencia que tenía. Entonces vos tenés crisis moral, crisis ideológica, crisis de gobierno, de poder, en el sentido que no hay candidatos que pueda uno ver novedosos. Entonces lo que queda es un retorno, por eso para mí ahora van a subir mucho los candidatos que propongan ya no tanto una renovación del peronismo, sino una regeneración dentro del peronismo, que es una palabra Guillermo más profunda. Moreno, ¿te parece que puede ser el que No, para mí, conduzca? no, yo creo que no. Yo creo que no. Guillermo Moreno me parece más un fenómeno de las redes y un fenómeno
de cierto círculo informado más que un fenómeno popular, por lo que venimos viendo en las encuestas, ¿no? O sea, yo digo, la sensación que me da a mí es que que ese espíritu que puede convocar Guillermo Moreno va a Villarroel, no a él. O sea, eventualmente va a ir a una expresión un poco más peronista, llamémosle así, o más nacionalista de derecha dentro del mundo libertario antes que dentro del kirchnerismo, de la zona a la cual Moreno pretende cautivar, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué queda a futuro? Para mí es asumir, en un punto es asumir, empezar de nuevo, diríamos, ¿no? Para un mundo progresista, ligado al kirchnerismo y no ligado al kirchnerismo también, que es la idea de, bueno, en el 83 el progresismo entra como por los muertos que puso, digamos, la izquierda, llamémosle el campo popular, en el proceso, llega eh, con una especie de, digamos, la victoria moral, ¿no? Es una derrota política, pero una victoria moral. Entonces, como en Francia se le decía al Partido Comunista, se le dice el partido de los fusilados después de la ocupación nazi. Entonces decía, bueno, nosotros acá pusimos lo que pusimos y en el fondo la resistencia a la dictadura, a las madres, todo era una resistencia profundamente moral. Y no es menor por cómo termina ahora eso. Entonces, en ese momento, incluso cuando no estuvo en el poder, estuvo un poco en el alfonsinismo, pero en el menemismo no estuvo en el poder ese sector, pero podía emitir con legitimidad desde el periodismo, desde los organismos de derechos humanos, desde mil cuestiones, desde el arte, de la cultura, la vasta cultura antimenemista muy fuerte, pero también porque no había perdido entre comillas, la virginidad que perdió con el kirchnerismo. Entonces, lo que da un poco de irritación es la idea de aparecer como si estuviésemos en el 93, cuando en el medio pasaron 20 años, o 15 años por lo menos, de un poder bastante omnímodo de ese sector. Entonces, yo lo que pienso ahí es que lo primero que uno tiene que hacer es decir, bueno, ya no soy el mismo, o sea, pasó mucho agua bajo el puente, eh, y no sin dejar las convicciones que uno tenga, pero un poco, en el fondo, asumir que para renacer primero te tenés que morir. O sea, si vos tenés que, es como alguien que está permanentemente entubado y la unidad del peronismo fuese como el tubo que tiene acá, ¿no? O sea, tiene muerte cerebral, ya está, pero nosotros, con esta especie de ilusión de unión por la patria, de frente de todo, como se llame hoy, y bueno, lo mantenemos enchufado artificialmente. Yo prefiero desenchufarlo y arrancar de nuevo que estar procrastinando para siempre una crisis interminable, que en el fondo es lo que más le conviene al gobierno. Es que esto quede medio así. En realidad lo que me gustaría es que la política también comparta tu idea de que hay que terminar y empezar algo de nuevo, porque da toda la sensación de que nos cuesta soltar lo que ya no funciona. Que tal vez tarde, ¿eh? Me parece que el sistema político y las personas que estamos alrededor de ese sistema, ya seamos periodistas, sean politólogos, analistas y demás, estamos como inmersos en un aceleracionismo brutal en estos últimos 8 o 9 meses, en donde muchos tenemos la sensación de que pasaron no 4 años, sino 8 más o menos de gobierno de Milei. Y mi sensación es que en la calle eso no está sucediendo con la misma lógica, inclusive con la crisis económica y demás. Es una sensación que tenemos nosotros los que estamos en este ambiente y que necesitamos que rápidamente las cosas vayan para un lado o para el otro. Mira, qué sé yo, lo pienso hasta en Paolo Roca diciendo que se equivocaron pensando que los cambios iban a ser más rápido. A los que pedían cepo que se quite del primer día y se dan cuenta de lo complicado que es. Del propio Milei, que en 8 meses pasa de libertario anarcocapitalista a un presidente pragmático. ¿No estamos como nosotros en una lógica que la sociedad no está? Sí, para mí sí. Para mí, de hecho, hace unos meses estábamos con mi socio Federico Zapata en Entre Ríos y estábamos hablando en el lobby de un hotel en Paraná. Estábamos hablando con un amigo que también es dirigente del joven del peronismo y dos periodistas. Estamos hablando encuestas, toda la cosa que hablamos nosotros, y se para un tipo a 2 mesas, viene, yo le decía después a Zapata que parecía salido del libro de él, porque era un tipo de una ciudad chica de Córdoba, parecía un poco a York Costanza, como petizo, con pelado, qué sé yo, y el tipo dice, ¿le puedo decir una cosa? Dice, ¿por qué no lo dejan un poco? Se acaba de empezar. ¿Tenés? Como el tipo cruzó, como si fuese como quien interviene un tuit, ¿viste? Vino como, y nosotros le decimos, dice, ustedes son de la política, ¿no? Le decimos, bueno, no, nosotros somos consultores, o son periodistas, y el tipo nos mira como diciendo, son de la política. O sea,
para mí es exactamente lo mismo. No es que entre un subsecretario y vos hay menos distancia que entre yo y vos. ¿No? Entonces, como forman parte de este entramado, y casi le era, bueno, a todos les fue mal antes, por qué ahora de repente te deberías hacer magia en 4 meses? Cosa que por otro lado es razonable. O sea, yo lo que puedo percibir en las conversaciones, en las cosas que uno puede ver, escuchar y hablar del sector, de la clase política, llamémosle círculo rojo, en estos últimos años, o desde que asume Milei, distintos calendarios de cuándo se cae, ¿no? Entonces aparece uno y dice, no, dice Sergio que se cae en agosto, el otro dice, son todo habladurías, ¿no? Pero te quiero decir, dice Horacio que en noviembre es knockout, dice Durán Barba, cada vez que dicen y no pasa, con eso al tipo le generan resiliencia, eso es lo peor, porque lo peor es no solamente que le generen esa resiliencia hacia el público, diciendo, vieron que al final no cayó y además sigue y además logró objetivos en términos de la baja en la inflación, sino que además lo más preocupante es que muchos de ellos operan con ese calendario en la cabeza, con lo cual son atropelladamente movidas para volver lo más rápido que se pueda al poder. Porque, ¿por qué lo hacen? Porque mucho de la vieja dirigencia piensa así, porque es la única manera donde podrían volver ellos. Porque claro, si hay un proceso más largo, eventualmente lo va a jubilar. Si hay un proceso corto, pueden aparecer como en salvador de la patria. Entonces, yo creo que la gente percibe eso y le da el tiempo, la paradoja es que esa forma de pensar de la casta subsidia a Milei. Le da más tiempo a Milei. Porque cada vez que uno se da cuenta, se ve mucho en C5N, ¿no? Agarran el tipo más morocho que haya en un tren y le dicen, ¿y cuándo explotás por las tarifas? Y casi que decirle, ¿cuándo te revelás para que vuelva yo? ¿No? ¿Cuándo volvés a acudir a nosotros que somos tus representantes de verdad y no estos farsantes? Y el tipo siempre está como atrás, ¿viste? Como apoyado contra una pared, como diciendo, no sé. O sea, no me vengas a mí a pedir que explote para que vuelvan ustedes. Entonces, yo creo que muchas veces, inconscientemente, son procesos colectivos, nada es tan racional, pero hay una parte como diciendo, parte de lo que subsidia entre comillas, éxito de Milei hoy es la idea de que no vuelva el antiguo régimen anterior. Imagínate si eso era así ante los videos de Alberto, ¿con qué cara vos le proponés, le decís a Milei loco? ¿O es muy cuerdo esto? Y aparte está lo otro que vos también estás diciendo sin decir, que es volver. Y en esta lo banco a Macri. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Porque da la sensación esa, ¿no? De que todos pasaron por el gobierno, salvo, qué sé yo, tal vez la anteúltima presidencia de Cristina, digamos 2007-2011, que había todavía una hoja de ruta, pero después es porque quiero llegar al poder, porque quiero ejercer el poder. Ahora, ¿para qué lo querés ejercer? ¿Qué es lo que le pasó a Massa? Massa, muchas de las cosas de la historia política de Massa, sus traiciones, su doble faz, mucho de cómo es la personalidad y el carácter de Massa, se hubiesen perdonado si el tipo cuando llegó al Ministerio de Economía hubiese planteado algo de Estado. Hubiese planteado, incluso con lo doloroso que podía ser, supongámosle un ajuste, una corrección, la evaluación, lo que sea, pero algún proyecto, que era el que se le demandaba a Alberto, que se le demandaba a Cristina, alternativo al que habían tenido los otros dos. El frente de todo eran tres, ¿no? O sea, Alberto, Cristina y los otros dos habían fracasado, entonces le tocaba a Massa. Y Massa, cuando tuvo el penal para patear, no lo pateó. Entonces ahí es como diciendo, bueno, está bien, hay que dejar algo también, porque si vos estás reclamando el poder es precisamente como decís vos, para hacer algo con él. Si no, si es solamente procesar un ajuste, casi que a buena parte de la casta le convendría que siga mi ley y lleve, por lo menos haga el trabajo sucio, digamos, de corrección de las variables de la macro, para que sea posible y pensar una oposición en otros términos, porque si no, digamos, lo que va a pasar es que está la oposición como si fuese la defensa del antiguo régimen y esto, que es el peor de los escenarios para los argentinos. Digamos, a mí que no comulgo con ninguno de los dos, me parece que digamos, no es lo más deseable, ¿no? Sí, pareciera también que los que entendieron eso son los políticos, voy a ponerlo en un arquetipo, ¿no? En Pichetto. Y en Sí, la sostenibilidad que se le está dando desde lo legislativo para que justamente pueda hacer este trabajo sucio, le podríamos poner la palabra, que no hicieron el resto. Y por eso inclusive de Loredo, que representa el radicalismo, que debe ser el partido político más insultado y denigrado por Milei, hace todo lo que está a su alcance para evitar que la gestión oficial tenga problemas, digamos. Eso también es como muy característico de eso.
Y también, eso por un lado, sobre todo en Pichetto, que tiene un razonamiento más de Estado, digamos, o sea, más panóptico, porque además como su propio sector en términos territoriales es corto, chico, es como si fuese que su razonamiento, su territorio, diríamos, el país. Es un político nacional, ¿no? Es como Pichetto. Los radicales tienen además un problema, siempre se dijo, decía el viejo María Araujo, decía que tenía una sociología dividida, que su electorado era más de derecha y su dirigencia era más de izquierda, los radicales. Y hoy eso es más que nunca patente entre la diferencia que existe entre la conducción de Lustó y la sociología del votante radical en el interior, ¿no? O sea, está como muy partido, digamos, en muchos lugares de los radicales, digamos, apoyan grosso modo el proceso libertario. El votante radical, que estaba en Juntos, que ya a esta altura es muy difícil discernir qué parte era muy medio pro, medio radical, pero en todo caso, un sector de eso apoya al gobierno. Entonces ellos, por ejemplo, en Córdoba, que Milei tiene altas, digamos, cuotas de popularidad, para De Loredo también es un problema, es como que tiene que estar como una especie de manta corta, que es problemática, pero que en esa resolución yo creo que va a ser, digamos, yo cuando pienso en una nueva oposición, pienso que los que están obligados a contemporizar con Milei porque su electorado está partido, de última tal vez hagan en el futuro una mejor oposición, porque están obligados a hablar, a dialogar con eso. En cambio, si vos estás totalmente en la otra, en otro mundo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde Milei le va peor, a pesar de haber nacido. Macri justamente aprovecha eso, aprovecha sabiendo que Milei tiene rechazo inclusive en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, para pararse en la boca y hacer, no solamente asumir su liderazgo en el PRO, sino marcarle la cancha y después de marcarle la cancha, recibir un vuelto que me parece que yo quiero ver cómo va a responder Macri de acá a un tiempo, ¿no? Que es dejar de pagarle la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos lo que se estaba pagando, cortárselo, subirles el boleto de colectivo, que para nosotros en Santa Fe, por ejemplo, es lo más normal del mundo. Pero digo, son todos golpes que pareciera que vinieron posterior a los dichos de Macri, que tuvo su típico de funcionario que no funcionan, digamos, en ese escenario. A ver, Macri tiene un problema desde el año pasado que es, Macri, la estrategia central de Macri era la opuesta a lo que salió. ¿En qué sentido? La idea era, ¿para qué servía Milei a Macri? Un poco, en su momento era para correr por derecha a Rodríguez Larreta y erosionar la opción por centro del PRO. La otra era para correr el límite de lo posible, en el sentido que tan extremista era Milei que parecía que la opción viable de centro derecha terminaba siendo, casi te diría por contraste, Juntos encarnado en Patricia Bullrich. Y la otra era como la idea, bueno, si ganamos, esta vez la mayoría que nos faltaba va a venir por los libertarios, ¿no? O sea, que diciendo, ¿cuál es mi coalición? Me saco encima a los radicales y hago una coalición con los libertarios que van a salir terceros o segundos. Bueno, lo que pasó fue que ahora le pasó exactamente al revés. Ahora ellos son la mayoría de Milei, ¿no? Milei, ¿cómo procede con eso? Milei se chupa entera la fórmula presidencial, Bullrich-Petri, se chupa parte del equipo económico, que ahora los conduce Milei, o sea, no los conduce Macri. Con lo cual le hizo como una especie, como las empresas dicen, adquisición hostil, ¿no? Directamente le entró y se los compró en la bolsa. Sí, digamos Entonces, que también se dejaron comprar con gusto porque pareciera que el trato que tenía Macri hacia alguno de ellos no fue del todo el esperado. no, de hecho mismo, cuando recordemos la escena en donde Macri, después de las PASO, agarra y se sube a felicitar a Patricia Bullrich, pero en el fondo diciendo, para mí es lo mismo cualquiera de lo que hago, fui yo, son mis ideas. Entonces, naturalmente Patricia Bullrich podría haberse sentido bastante traicionada esa noche, como diciendo, da lo mismo. O sea, si da lo mismo, bueno, o sea, digo, hay una parte de eso en su conducción que es así. Ahora, el tipo entra a esta época, eh, digamos, donde cuando cada vez que Macri dice coalición, Milei dice fusión, ¿no? Y fusión tiene un solo jefe. Entonces, a mí la sensación que me da es que lo que pugna un sector del PRO y sobre todo el liderazgo de Mauricio Macri es una especie de lucha por sobrevivir, que lo deja en un lugar, de cualquier manera, que es menos social en el sentido, digamos, como puede ser la opinión pública. Macri está mal en las encuestas, está igual, está parecido a Cristina o peor, sino casi como un jefe con dotaciones de poder, ¿no? ¿Qué tengo yo? El gobierno de la ciudad, una parte de la Cámara
personalmente más eso, y después tengo algunos alianzas, porque uno hasta qué punto diría, hasta qué punto Macri conduce a Nacho Torres o a Frigerio, ¿no? O Cornejo, digo, no los conduce, a cada uno hace su propio juego ahí. Entonces el tipo tiene una paritaria interminable con Milei, basada en lo que tiene ahí. Vos decís, después de que el tipo un poco se paró de manos con lo del hijo y argumentó en términos de una cierta autonomía, ahora aparecen las causas de Calcaterra y todo eso, y además le desenchufan lo del gobierno de la ciudad. Con la amenaza posible, además, porque una cosa es que uno diría, es el lugar donde menos mide mi ley en términos personales, si querés, en la ciudad de Buenos Aires. Pero a la vez, si le juegan a Patricia Bullrich de candidata el año que viene en Capital, al PRO le puede ser un problema severo. Entonces, y ni hablar de lo que puede implicar la gobernanza con los libertarios en la legislatura porteña, digamos, puede ser un problema. Entonces, yo creo que muchos de los que más presionan por la fusión con los libertarios son los en la ciudad, porque no quieren un problema por derecha, digámosle, no quieren como seguir hegemonizando eso en la ciudad. Entonces, es muy complejo el desafío que tiene que resolver Macri, muy complejo. Es paradójico, Macri nace como un líder de opinión pública y termina como un Kissinger. Está como calculando, parece Massa, ¿no? Está como si fuese con la popularidad más chocada, pero con la tecnicatura política. Mirá cómo son las cosas, cómo se da vuelta la taba que termina como en ese rol. Es que me parece que ese es el destino para todos los que no tienen los resultados que primero vendieron y segundo que produjeron una expectativa en la sociedad y no lo cumplieron o lo traicionaron. Y después esta lógica que vos marcás todo el tiempo, ¿no? El ejercicio del poder por el poder mismo, que no termina diciéndonos nada y deriva en un Milei. Y ahora, ¿cómo disciplina eso a la clase dirigente? A derecha y a izquierda, ¿eh? Digo, Es un gran, por eso es la parte más preocupante de esto. Es un gran mecanismo de disciplinamiento, porque, digamos, a la la falta, a la pérdida deslegitimización. la pérdida de legitimidad de la clase política en general los últimos 5 o 6 años. Sobre todo, para mí eso arranca con el 2018 de Macri. La idea de, y después se sigue en el frente de todos que no funcionó, digamos, la idea de esto, lo otro no funciona. Pero vos le agregás sobre eso las revelaciones, digamos, porque sería que como que la CIDE la tome gente que no estaba tan vinculada, no tenía tanto pasado propio que tampoco que cuidar. Básicamente nada que perder. Y puede funcionar como una herramienta de amedrentación, sí, seguro que sí. Seguro, y de hecho pasa en los crisis del poder, pasa eso, ¿no? Como que al final, como por eso te digo, puede ser una especie de forma de lograr lo que no se conseguía por otros métodos, como diciendo, che, me cansé de la negociación eterna de la ley bases, me cansé de esta especie de rosca permanente. Bueno, ahora a los bifes, ¿no? Pablo, para cerrar, ¿puede ser que todo este histrionismo que habilita mi ley, toda esta aceleración de las cosas que pasan muy rápidamente y que nos agotan a todos, termine decantando tal vez en, en unas provincias, en tres provincias, las tres provincias de la zona núcleo, que por fin puedan generar algún frente electoral, algo distinto que sintetice esas tres identidades? Maximiliano Puyaro por el radicalismo, Martín Yarlora por el peronismo y Rogelio Frigerio por el PRO, y que le dé una sobriedad política que hoy la clase dirigente no tiene, tan enroscada, digamos, en esta lógica más ambeña del histrionismo, de más quilombo, por decirlo así. Yo creo que hay una oportunidad por varios motivos. Un motivo es la crisis del AMBA, es la idea de que tanto Jorge Macri como Kicillof tienen mucho más las fronteras cerradas de esa propia representación. O sea, sobre todo Jorge Macri, que es la sensación que no proyecta el poder del PRO como lo supo proyectar en su momento Macri y que no pudo proyectar Larreta, que digamos que de hecho es el primer jefe de gobierno que intenta ser presidente y no logra pasar esas pasos, ¿no? Con lo cual hay una especie de caída del gobierno de la ciudad como una máquina automática de generar presidentes y con la crisis que tiene el kirchnerismo que ya hablamos para proyectar su visión desde el conurbano hacia que ya la tenía de antes, imagínate ahora con todo esto. Con lo cual es como complicado. Eso genera un vacío entre el poder nacional de los libertarios que son un poder nacional sin provincias y otras que son provincias sin poder nacional, ¿no? Entonces, hay algo ahí. Eso desde el punto de vista, digámosle, a geopolítica,
de la Argentina interna. Y después está el aspecto también más ideológico. Si uno ve los procesos de hegemonía, que yo no digo que esto lo vaya a hacer, pero me lo pregunto, es por dada el nivel de crisis que tiene el paradigma progresista, es cuando, por ejemplo, en 2007, la elección de Cristina, que suceda a Néstor, los que estaban atrás eran Carrió y Labaña, eran gente más parecida a ese paradigma. Digamos, no era Macri en ese momento, ¿no? O sea, quiero decir, hay una parte donde uno diría, tal vez para ganarle a Milei, hay una parte de su electorado con el que tenés que dialogar. Hay una parte de la premisa, quiero decir, no sé si es desde el extremo progresismo, como se le hace una oposición viable a Milei. Y como decías, un poco casi te diría, la cultura de la región centro y estos referentes que dijiste no son a priori progres, ¿no? O sea, tampoco son libertarios y tampoco representan tanto el ethos de lo que podría ser la libertad avanza. Un poco sí, un poco no. Y en esa parte donde están medio que se pisan entre sí, pero a la vez se compiten, yo creo que a lo mejor hay una dinámica interesante. Mucho más que desde lo opuesto total, ¿no? Porque como acaba de nacer esto, y venimos de muchísimos años de un paradigma distinto, me parece que no sé si es tan probable, no sé hasta qué punto no les es un favor proponiéndote como una especie de otro radical, ¿no? Eso cuando estamos hablando de un proyecto de poder más a largo plazo. Por ahí en la elección que viene, no sé, pero digo, pero ya más como si fuese de verdad, como si fuese, vos decías, ¿para qué lo quieren el poder? Entonces, la pregunta está bien, me independiente, por ahí el año que viene sí hay candidatos más extremos, porque bueno, porque no hay tiempo, pero digo, un proyecto en serio para la Argentina, alternativo a los libertarios y alternativo al kirchnerismo, supone una construcción más seria también. Digamos, no solo a meter la mano y sacar algo, porque, digamos, la sociedad eligió a Milei como mecanismo de derrota a este sistema y eventualmente de articulación de otro. Pero, o sea, uno no le puede volver a proponer lo mismo porque va a salir lo mismo el resultado, ¿no? No, y aparte me da también esta sensación que yo te lo decía anteriormente en la pregunta, que es, va tan rápido, está tan acelerado todo, que tal vez un Milei con menos en quinta fondo, tal vez tendría otra perspectiva para construir, para hacer. Por lo menos esa es la lectura que hago yo, que puede estar completamente equivocada, ¿no? Digamos, eso desde ya. Pero me parece que te agota. Y en ese agotamiento, uno por lo general cuando se agota de algo, que cuando tenés mucha joda, en un momento cuando querés parar, querés volver a la casa de los viejos. No querés eh, irte a Punta Cana de nuevo. Claro, pero lo que inhibe lo que inhibe el retorno a lo anterior es justamente lo de Alberto Fernández. O sea, es como que Sí, uno no ve me para refiero al atrás, kirchnerismo, me refiero a volver es a una lógica más conservadora de la política o más más política profesional. normal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero es importante eso porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, cuando entraron en crisis Bolsonaro y Trump, se volvió a lo. Nosotros ya lo hicimos eso después de Macri. Ya existió eso, que fue Alberto Fernández. Entonces ahora le tenés que proponer incluso una novedad dentro de la novedad. Porque no, por más que sea, por más que sea ese tono que vos decís que yo coincido, pero no puede ser los mismos personajes. No puedes aparecer con los mismos porque te van a decir, pero esto ya me dijiste que venía después de Macri, venía el peronismo a remangarse. Vos me dijiste que en la pandemia los especialistas, los médicos, los del CONICET, la reta, y se iban a ocupar y que iba a salir todo bien. Tampoco salió. Entonces, digamos, es no subestimar a la gente y en todo caso proponerle bajo la misma convicción ideológica, si llamémoslo un nuevo centro, como quieras llamarle, algo distinto a lo que ya ofertaste, ¿no? Pablo Tousón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.